Hola, profe. ¿Cómo andás? Bien, me conecté 2 o 3 veces porque digo, debo estar entrando mal, que era la única. Ahora voy Em, a escribir en el grupo de Stitch de la facultad a ver si alguien se va a conectar. Y le aviso. Dale. Por ahora avisó solo Jano Longo, que está viajando y no iba a poder. Los otros tres no avisaron. Bueno, em, esperamos unos minutos, Valeria, que no sé qué preferís hacer. No, no, por mí, si no le quiero comprometer a usted. No, yo estoy para esto. No, Para mí ya la lo clase, sé, pero dar clase para uno o para 100 es lo mismo. No me cambia nada. No me cambia nada. no, no, Este, ya lo sé, pero yo estoy para esto. No hay ningún problema. O sea, por más que estés vos sola, podemos hacer el repaso tranquilamente. No hay ningún inconveniente con eso, ¿sí? Este, bueno, empezaremos y si se une alguien, se unirá. bueno. Efectivo, ¿no? Se acuerda. Bueno, Valeria, ¿tenés alguna consulta, algo que te haya quedado duda o querés que hagamos un repasito de lo que vimos esta semana? Ah, no, creo que entendí todo. Si quiere usted marcar por ahí lo más importante que se dio, pero creo que Bien, lo entendí. bien, bien. Bueno, a ver, cuestiones importantes acá es tener en claro lo que vimos esta semana, en particular cuando hablamos de acciones de ineficacia, tener bien claro esa diferencia entre el periodo de sospecha y el periodo de retroacción. O sea, eso es muy importante, el entender que el periodo de sospecha puede ser muy superior a los 2 años del periodo de retroacción, pero para las acciones de ineficacia solamente vamos a tener a aplicar ese límite de los 2 años del periodo de retroacción. Ayer tuvieron clase con Guillermo Dres y Guille ya, cuando vieron responsabilidad de los representantes, ya iba una excepción clara al tema de el plazo de retroacción, porque cuando hablamos de responsabilidad
acciones de responsabilidad contra representantes, terceros. En ese caso, los actos van a ser actos celebrados hasta un año antes de la fecha inicial de toda sesión de pagos. Eso te lo debo haber dado, Guille, ¿no? Ayer sí. Sí, lo explicó ayer. Bien. Por eso es muy importante tener en claro, bueno, para qué es el periodo de retroacción y en qué caso se aplica. Eso es un tema súper importante. Después, cómo se determina la fecha inicial de toda sesión de pagos, nos tiene que quedar claro que es un incidente específico, que no es un incidente genérico, esto es un caso de incidente específico, porque la ley le da un trámite propio. Entonces, es ante el informe general, ante la fecha determinada por el síndico en el informe general, cuando esto sucede, a veces no es así, pero cuando esto sucede, cuando tenemos un informe general y el síndico determina una fecha, bueno, ahí los interesados, dice la ley, estos interesados, ¿quién pueden ser? Bueno, primordialmente va a ser el fallido, pero también puede ser otro tipo de acreedores, ¿sí? Cualquier tipo de acreedores. Van a poder observar esta fecha, ¿sí? Para eso tienen un plazo de 30 días. El juez tiene la posibilidad, la potestad de abrir a prueba. O sea, la presentación de esta observación se debe hacer por triplicado, dice la ley, y el juez va a tener la posibilidad de abrir a prueba o no, dependiendo, por supuesto, si es una cuestión que se pueda resolver como de puro derecho, o una cuestión que requiera algún tipo de actividad probatoria. Y luego va a resolver. ¿Y esa resolución es apelable? Sí, es apelable. ¿Por quiénes? Por los que intervinieron en la articulación de este incidente específico. Hasta ahí vamos bien. Esto ya lo sabemos porque nos quedó claro de la clase. Bien. Yo te decía recién, bueno, generalmente va a ser así. ¿Por qué te digo generalmente va a ser así? Porque va a haber supuestos donde no vamos a tener informe general en la quiebra. No sé si se lo dieron en clase eso. Hay ocasiones que no tenés informe general en la quiebra. Por ejemplo, cuando vos venís de una quiebra indirecta por frustración del proceso, no del acuerdo, porque cuando tenés de la frustración del acuerdo sí tenés periodo informativo, pero cuando es frustración del proceso, es decir, no se hizo pública la propuesta, no obtuviste las mayorías, hubo una impugnación, bueno, en esos supuestos no va a haber informe general en la quiebra. ¿Cómo determinamos entonces la fecha inicial del estado de cesación de pagos? ¿No la determinamos? No, eso no puede suceder nunca. La fecha inicial del estado de cesación de pagos siempre, sí o sí, debe estar fijada por el juez de la quiebra. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, va a depender. En esto cada juez tiene algún manual propio, porque es lo que la ley no resuelve. Entonces, o bien puede mandar a actualizar el informe general que ya le habían presentado en el concurso preventivo, entonces a partir de ahí cuenta el plazo, o cuando decreta la quiebra indirecta, dispone ahí que a partir de ahí se cuente el plazo. Porque este es un supuesto que por ahí, no sé si se lo dieron en clase, pero es muy común que acontezca. Es muy común. A ver, que no se obtenga la mayoría en un concurso no es algo extraño. Es algo bastante común. Y bueno, ¿y cómo lo determinamos hoy la fecha inicial de cesación de pago? ¿Desde dónde contamos? Bueno, va a depender de cada caso en particular, pero en general, después en la sentencia de quiebra va a fijar una fecha para que esto se pueda efectivizar. Porque lo que no puede suceder nunca es quedarnos sin fecha, sin una resolución judicial. O sea, una resolución del juez que fije esa fecha inicial del estado de cesación de pagos. Recordar también que esta fecha va a ser cosa juzgada para los que intervinieron en la articulación de este incidente específico. Pero no así para aquellos que no intervinieron. Esta fecha inicial puede ser, puede haber diferentes fechas iniciales porque podría iniciarse, por ejemplo, por otro acreedor que no intervino, un incidente atacando esta fecha inicial y determinarse otra fecha.
para ese acreedor no hace cosas juzgadas. Esto lo dice expresamente el 115. El 115 dice: la fecha que se determine por resolución firme como de iniciación de la cesación de pagos hace cosas juzgadas respecto del fallido, de los acreedores y de los terceros que intervinieron en el trámite para su determinación. Y es presunción que admite prueba contraria respecto de los terceros que no intervinieron. Para ellos no hace cosas juzgadas. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cuestión? De esto más o menos la cosa pasa por acá. No hay mucho más que decir en lo que tiene que ver con cómo se determina esta fecha inicial del estado de cesación de pagos. Como te contaba en clase, después vamos a tratar los temas de ineficacia, ¿no? Y siempre tener en claro que la ineficacia es un género, que la ley nos habla muchas veces de ineficacia y muchas veces no nos define de qué especie de ineficacia estamos hablando. Entonces, la ineficacia es el género, que abarca diferentes especies. La más común y la preferida por el legislador es la inoponibilidad. Después tenemos también la nulidad, y después tenemos la inaplicabilidad de normas o pactos lícitos. En clase, creo que con vos lo hablamos justamente, que es importante esta diferencia entre nulidad e inoponibilidad, porque son dos cosas distintas que tienen efectos diferentes. ¿Te acordás que lo hablamos en clase? Sí, 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 sí. ¿Hay nulidades en la ley? Sí. Por ejemplo, ¿cuál? Bueno, por ejemplo, si mal no recuerdo es el 154, déjame que lo chequee. Sí. Por ejemplo, cuando habla de seguros. Nos dice: la quiebra del asegurado no resuelve el contrato de seguro de daños patrimoniales, siendo nulo el pacto en contrario. Acá tenés un supuesto de nulidad en la ley. ¿Cómo estás, Juan? Todo bien. Bueno, me alegro. Me alegro. Ahí nos enganchaste un poquito empezados. Habíamos hablado de la explicación de la fecha inicial de esta asociación de pagos, de tener en claro cómo se determina que es un incidente específico, el tener en claro que este incidente específico va a ser, de lo que se resuelva en este incidente va a ser cosa juzgada, para los que intervinieron en su articulación, pero no para aquellos que no intervinieron, que van a poder probar en contrario esta fecha, es decir, que podríamos tener diferentes fechas iniciales de esta asociación de pagos. Bueno, después andamos en alguna cuestión más, ¿no? Que tiene que ver con qué sucede cuando no tenemos informe general en la quiebra, porque la quiebra es una quiebra indirecta por frustración del proceso. Entonces, en esos supuestos, yo le contaba a tu compañera que lo que hace el juez es, en la sentencia de quiebra, determina un plazo, ¿sí?, para poder objetar la fecha inicial que fue fijada por el síndico, en el informe general del concurso, o directamente hace hacer una actualización del informe general y a partir de ahí se empieza a contar el plazo de 30 días para esta observación que puede dar inicio a la fecha inicial, a que se determine la fecha inicial de esta asociación de pagos. Pero lo que sí o sí siempre va a existir, siempre, en todos los casos, es una resolución judicial que determine cuál es la fecha inicial del estado de asociación de pagos. Eso no puede faltar. ¿Por qué? Porque, como les contaba en clase yo también, es una condición sine qua non de las acciones de inoponibilidad. O sea, sí o sí la vamos a necesitar, y no solo de inoponibilidad, también de la de responsabilidad. Por ejemplo, de la de responsabilidad de los representantes y la de la responsabilidad de los cómplices o de los terceros, dice la ley. Dicho esto, más o menos un resumen, Juan, de lo que estuvimos charlando hasta ahora. Yo le decía, bueno, cuando en clase
hablamos de ineficacia, yo les conté que era un género, que ese género tenía diferentes especies, que una era la preferida por la ley, era la inoponibilidad, que luego también teníamos la nulidad, y que también teníamos la inaplicabilidad de normas o pactos lícitos. Dentro de lo que es la nulidad, le estaba dando un ejemplo recién a Valeria, por ejemplo, en el caso del artículo 154, cuando la ley nos habla de seguros, qué pasa con el contrato de seguros patrimoniales ante la quiebra, y la ley nos dice que ese seguro se va a mantener, es uno de los contratos que se mantiene con la quiebra. Ustedes todavía creo que no vieron contratos, ¿no? En la quiebra parece que todavía no. Bueno, este es uno de los que se mantiene. Y lo que nos dice el artículo 154 es que cualquier cláusula dispuesta en la póliza donde, por ejemplo, se diga que esta va a quedar invalidada por la quiebra del tomador, esa cláusula va a ser nula. Y ahí tenemos, por ejemplo, un caso de nulidad. Y cuando hablamos de inaplicabilidad de normas o pactos lícitos, vamos, por ejemplo, al 145, ¿no? El artículo 145 nos habla de la inaplicabilidad del pacto comisorio, ¿sí? O la resolución por incumplimiento, como quieran. ¿Sí? Nos dice que la sentencia de quiebra es inaplicable las normas legales o contractuales que autoricen la resolución por incumplimiento. Acá se da que puede ser un caso de inaplicabilidad de normas o inaplicabilidad de pactos, dependiendo si es una resolución que está prevista legalmente o si es una resolución que estaba prevista contractualmente. Otro de los supuestos que yo creo que se los nombré en clase también es aquel supuesto que tiene que ver con el derecho de retención. La quiebra suspende el ejercicio del derecho de retención. Nos va a dar a cambio un privilegio importante, un privilegio especial, pero no suspende el ejercicio del derecho de retención. Después de eso, ya pasamos a ver lo que son las inoponibilidades, y ustedes deténganme cuando quieran que ahonde un poco más en algo. Yo lo estoy haciendo un salpicadito de cosas que entiendo muy relevantes. Tener en claro que los supuestos del artículo 118 son supuestos de inaplicabilidad de pleno derecho, que estos supuestos son taxativos, y los tienen que saber, chicos. Es muy importante que lo sepan bien, porque es muy probable que se los preguntemos, ¿sí? Entonces es importante que sepan decirme que un caso es el de los actos a título gratuito, y el otro caso es el de pago anticipado de deudas cuyo vencimiento operaba el día de en la fecha de la sentencia de quiebra o con posterioridad, y que el otro supuesto es el caso de constitución de garantías o preferencias sobre créditos no vencidos que originalmente no tenían esa garantía o preferencia. Y acá tenemos que tener siempre también en claro, hice mucho hincapié de esto en clase, vuelvo a hacer hincapié de esto acá, que esta inoponibilidad se dicta sin ningún tipo de tramitación. Esto se va a efectuar en el marco del expediente principal. Y el juez lo puede hacer de oficio, está habilitado para hacerlo oficiosamente, o también podría hacerlo a pedido de un acreedor, a pedido del fallido, pedido del síndico. Y que, porque acá viene la confusión, yo cuando lo dije en clase hubo alguna confusión ahí. Esta decisión que tome el juez respecto de la consideración de un acto como inoponible es una decisión que puede ser atacada por dos vías. Este supuesto nada más, que es el de
inoponibilidad de pleno derecho. Una es la apelación, o sea, la decisión del juez puede ser atacada por apelación, pero también podría ser atacada por vía incidental. En este caso, un incidente del artículo 280. Y eso va a suceder cuando se requiera prueba para poder revertir esa decisión judicial. Pero esto no nos tiene que llevar a confusión. La determinación, o sea, la resolución de inaplicabilidad, de inoponibilidad, no proviene de un trámite, ¿sí? No hay un trámite previo a esta. A lo sumo podría haber uno posterior cuando se ataque esta decisión. ¿Entienden claramente esto? Creo que Porque a sí. veces lleva a confusión a veces. Por eso en Lo clase puede decidir el juez de pleno derecho, dicta la resolución y esa resolución es la que puede ser atacada o por apelación o por incidente, y ahí habría un trámite si es por incidente. Exactamente, exactamente. Incidente Esa genérico. es la respuesta. Esa es la respuesta. Bien, Recordemos siempre también que cuando hablamos de acciones de inoponibilidad, siempre estamos en el marco de una quiebra, ¿sí? No hay acciones de inoponibilidad en el concurso preventivo. Estamos en el marco de la quiebra. O sea que un requisito sine qua non para que prospere esto es que estemos en una quiebra. Haya sentencia de quiebra. También tiene que haber una fecha, se tiene que haber fijado una fecha inicial de esta asociación de pagos. El acto que se esté atacando tiene que haber sido cometido durante el plazo de retroacción de 2 años. Eso es vital, muy importante. Tiene que haber una sentencia judicial, por más que la ley nos diga de pleno derecho, esto no implica que no deba haber una sentencia judicial que declare el acto inoponible. Sentencia judicial tiene que haber igual. Y también tienen que recordar que esto tiene un plazo de caducidad, que se computa de la sentencia de quiebra, que es de 3 años. Un plazo de caducidad, es decir, un plazo que no es susceptible de suspenderse o de interrumpir. Ya sabemos que todo aquello que no podamos atacar o que no ingrese en alguno de los 3 incisos del artículo 118, cualquier otro acto cometido en el plazo de retroacción siempre, cometido en el plazo de retroacción, que no pueda ser encuadrado en alguno de los 3 supuestos del artículo 118, va a requerir sí ya otro tipo de acción, que es la acción revocatoria concursal, que es la que prevé el artículo 119. Es decir, todo lo simple que es el 118 es de complejo el 119. Porque el 119 sí va a requerir tramitación. ¿Qué trámite? Bueno, en principio va a ser un trámite ordinario, un juicio de tipo ordinario. Dice la ley también que si hubiese acuerdo de partes podría ser por vía incidental, pero bueno, digamos, una expresión de deseo, básicamente. Eso no va a ocurrir. Es importante tener en consideración que el legitimado primordial o primario es el síndico. Es el síndico. Pero este síndico se va a encontrar con muchos escollos en el camino. El primero de ellos es que para poder ejercer esta acción va a necesitar, sí o sí, que lo autorice
la mayoría simple del capital quirografario. ¿Se acuerdan que hablábamos en clase? ¿Y cómo calculamos la mayoría simple, no? Porque la ley no nos dice nada. Y tampoco nos dice cómo hacemos para requerir estas autorizaciones. Y yo les contaba en clase, bueno, ante eso vamos a tener que ser creativos y vamos a tener que ver qué tipo de quiebra tenemos. Teníamos una quiebra más bien chica y bueno, por ahí podemos mandar alguna cédula con una intimación, donde en esa intimación se diga, bueno, si usted no contesta, lo tomo como que se está autorizando al síndico. Y si es una quiebra grande, quizás sea mejor una asamblea, si podemos tener una quiebra grande. A ver, ¿qué otra cosita más de esto tenemos que tener en claro? Otra cosa importante es que acá se va a tener que probar, o sea, el síndico va a tener que probar que este sujeto que contrató con el fallido en el periodo de retroacción, recuerden, siempre estamos hablando de un acto que sucedió en el periodo de retroacción, ese periodo de 2 años, anterior a la quiebra o anterior a la presentación en concurso preventivo si esta quiebra deviene de un concurso frustrado. Y les comentaba recién, acá el síndico va a tener que probar que este sujeto que contrató con el fallido conocía que estaba en estado de cesación de pagos. Bueno, ya charlamos en clase largamente que esto es una cosa casi imposible de probar, ¿sí? Y que si lo tendríamos que probar y tendríamos que ir por la vía de las presunciones. Tendríamos que buscar indicios numerosos, graves y concordantes que nos lleven a una presunción que nos habilite a obtener esta certeza. También les comentaba que acá, en este caso, el tercero contratante, para desligarse o para mantener vivo el acto, o oponible si se quiere el acto, podría decir que el acto no causó perjuicio, porque el perjuicio es otro de los requisitos de las acciones de inoponibilidad. En algún caso el perjuicio se presume, como en el 118, y en otros casos no, como en lo del 119. Ahora, esta acción de revocatoria concursal puede ser iniciada por el síndico, que es el legitimado principal, pero también podría ser iniciada por algún acreedor como legitimado subsidiario, si se quiere. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque él no la puede iniciar sin antes intimar judicialmente al síndico para que la inicie. Tiene una intimación por el plazo de 30 días hábiles. Y ahí recién, si el síndico no la inicia, él se encontraría habilitado para iniciarla. Pero, como les contaba en clase también, es un camino lleno de espinas porque no puede pedir beneficio litigar sin gastos, en cualquier momento se le podría solicitar que afiance las costas del juicio, y si no las afianza, se lo tiene por desistido. Entonces casi que a todos les convendría caer en la otra opción que nos da la ley, que es el supuesto de la acción pauliana o revocatoria ordinaria, si se quiere. Perdón que lo interrumpa, el trámite es el mismo, por lo que vimos ayer con el doctor Dres, de la acción de responsabilidad. Todo este trámite que lo inicia el síndico, que necesita la autorización. ¿Es todo igual? Es todo igual que para la red. A ver, en realidad, todo lo de la responsabilidad es igual a esto, porque eso remite a esto, ¿no? O sea, la acción de la responsabilidad, pero guarda con esto. ¿Qué acciones de responsabilidad? La acción de responsabilidad contra representantes y la acción de responsabilidad contra terceros o cómplices, también se los denomina, pero no, eso por lo menos entiende el doctor Horacio Garaguso, hay voces
muy encontradas en esto, ¿sí? Pero el doctor Horacio Garaguso entiende que esas limitaciones no son aplicables cuando lo que se va a juzgar es la responsabilidad de los socios. Ahí remite a la ley de sociedades. Y es otro Exactamente. proceso, ese era sumario y en las primeras dos ordinario, igual que este de inoponibilidad. Exactamente. Es otro proceso, es otro plazo de prescripción, es otro factor de atribución. Recordá que cuando hablamos de responsabilidad de tanto de representantes como de terceros, hablamos de un acto doloso que puede ser con dolo directo o un dolo eventual, pero cuando hablamos de la responsabilidad societaria, ya hablamos hasta de la culpa. ¿Por qué? Porque recuerden que la premisa en la ley de societaria es la actuación del buen hombre de negocios. Es decir, todo aquello que no sea la actuación de un buen hombre de negocios, cualquier hecho culposo daría lugar a responsabilidad. Creo que así se lo debe haber dicho Guille, no tan bien como yo, pero se lo debe haber dicho por ahí. Sí, sí, ayer lo vimos. Sí. Me doy esta licencia porque es íntimo amigo. Así que lo molesto bastante con estas cosas. Así que bueno, básicamente es eso, chicos, lo que es ineficacia. ¿Lo tienen claro esto? Me parece que tiene sus cositas, pero lo hemos tratado en profundidad. ¿Sí? Y después tenemos lo que lamentablemente dijo el doctor Tres ayer, que es representante, es la responsabilidad, acciones de responsabilidad. Que, bueno, básicamente, ¿cuál es el objetivo? Son acciones recompositorias patrimoniales. Acciones de recomposición del patrimonio. ¿Cuántos tipos hay? 3. La ley contempla 3. Es decir, una acción de responsabilidad de representantes en el primer párrafo del 173, una acción de responsabilidad de terceros o cómplices, que ahí lo tenemos en el segundo párrafo del 173, y una acción de responsabilidad societaria, que en realidad no da normas de responsabilidad societaria, ni se adentra la ley concursal en los detalles de la responsabilidad societaria, porque eso se rige por la Ley General de Sociedades. Lo único que hace es adaptar procesalmente ciertas cuestiones procesales a la ley concursal, nada más. Hablando de, perdón, lo que tiene que ver con la responsabilidad de los representantes, siempre recuerden que y esto se lo decimos siempre, 2000 veces, pero bueno, está bueno como regla para acordárselo. La responsabilidad de los representantes es una responsabilidad 4x4. Se lo dijeron así ya, ¿no? Varias veces. ¿No? Bueno. No, pues se lo voy a decir a ella. Responsabilidad 4x4. ¿Por qué? Porque la ley contempla a 4 sujetos que pueden cometer 4 acciones diferentes. ¿Quiénes son estos sujetos? Los representantes, administradores, gestores de negocios o mandatarios. Representantes, administradores, gestores de negocios o mandatarios. Que pueden cometer 4 actos. ¿Sí? Producir, facilitar, permitir o agravar. 4x4. 4 sujetos, Sí, 4 tipos de acciones. sí, lo dijo, faltó, me parece a mí, 4x4, no lo dijo, pero los mencionó todos. No, porque Guillermo no dice las pavadas, digo yo, pero seguramente se lo debe haber dicho. Si dieron responsabilidad 4x4. A mí me sirve como regla mnemotécnica, está buena porque uno se acuerda. 4 sujetos, 4 acciones. Que no la inventé yo. Yo se la escuché decir Horacio Garaguso 1.000.000 de veces, que tampoco la inventó él. Creo que la dijo algún otro autor alguna vez.
Este, así que, ¿qué tenemos que tener bien en claro acá? Estos representantes no integran la sociedad. Que quede bien claro, estos representantes, mandatarios, gestores de negocios, no integran la sociedad. Administradores no integran la sociedad. ¿Por qué? Porque si integrasen la sociedad, ya no sería este tipo de responsabilidad la que tendríamos que aplicar, sino que nos tendríamos que ir a la responsabilidad societaria, al 175, la responsabilidad prevista en 175. Es decir, acá tenemos algún caso, algún supuesto puede darse, por ejemplo, ustedes me dicen, bueno, un mandatario tiene una responsabilidad, a ver, se gesta contractualmente, o sea, tiene un vínculo contractual, un mandatario, ¿sí? A veces el mandato es con representación o sin representación. Si es con representación, acá tenemos el caso del representante. También podría darse el caso, bueno, el gestor de negocios también es un contrato. Y el administrador, bueno, podría ser, por ejemplo, el administrador de un consorcio, podría ser el administrador de un sucesorio. O sea, podría haber diferentes supuestos de sujetos que no integran ninguna sociedad. Y recuerden también que, por ejemplo, podría darse acá el caso de, porque uno siempre que piensa en responsabilidad de representantes, casi que uno enseguida piensa en la quiebra de una sociedad. Que está bien, en general esto lo vamos a ver en quiebra de sociedades, pero no está previsto solamente para eso. Porque imagínense ustedes el caso de, por ejemplo, un tutor que está administrando el patrimonio de un menor. Y ese menor, o sea, el patrimonio de ese menor va a la quiebra. ¿Podríamos ejercer una acción contra este tutor? Sí, porque es un administrador de esos bienes. O sea, con nosotros, a ver, nos ha pasado y hemos visto, y me ha tocado ver alguna vez alguno, con un insano, que tenía también un administrador, un tutor, un curador sería en ese caso, un curador, y que, bueno, se juzgó justamente esto, su responsabilidad por la administración de los bienes de este sujeto, que eran muchos bienes, ¿no? Era un sujeto que había heredado muchos bienes de sus padres. O sea, uno casi que siempre va con esto, o se representa la idea de la sociedad, pero bueno, no necesariamente es así. No necesariamente es así. ¿Y acá qué es lo que se busca en esta acción? En esta en particular. Una indemnización. Que indemnice los daños causados. Bueno, tener en claro que este actuar de facilitar, de producir, de facilitar, permitir o agravar, siempre es doloso. Como les contaba hoy, es un actuar que siempre debe ser doloso. El factor de atribución es el dolo. Un dolo que puede ser directo, puede ser eventual, según la definición del artículo 1724 del Código Civil y Comercial, que ha dado al dolo una definición mucho más amplia de la que tenía con anterioridad, donde involucra tanto el dolo directo como el dolo eventual. Y este actuar tiene que haber agravado la situación patrimonial o directamente haber producido la insolvencia. Puede haberla agravado o puede haberla producido. Bueno, y esto puede generar una diferencia en cuanto a lo que se debe indemnizar. Porque si produjo la quiebra, lo que va a tener que indemnizar es todo el pasivo. Mientras que si la agravó, bueno, ahí va a haber que ver en cuánto lo agravó para ver hasta dónde llega el límite de desindemnización. Después, en el segundo párrafo
del artículo 173, ahí se contempla la responsabilidad de terceros. A mí me gusta más decir la responsabilidad de los cómplices porque es más ilustrativa, que son quienes de alguna manera ayudaron al fallido a exagerar el pasivo y ocultar el activo. O ocultar el activo. ¿Sí? Bueno, mira, che, escúchame, hace una cosa, yo te mando a la cosechadora, vos tenés en el campo tuyo, porque yo me voy a la quiebra, teneme la cosechadora allá, guardala allá en el galpón. Bueno, mi vecino de campo, ese es el cómplice, es el tercero. ¿Sí? Ahora, acá se da una particularidad porque todo lo que hemos visto hasta ahora tienen que ver con actos realizados antes de la quiebra. Pero en el caso de los cómplices, o de los terceros, como quieran llamarlos, los actos pueden haberse realizado antes o después de la sentencia de quiebra. Antes o después de la sentencia. Este es un detallecito que es importante tenerlo en consideración. Y otra cuestión interesante acá para tener en consideración es ¿qué es lo que deben indemnizar estos terceros? Y acá es bastante gravoso esto, porque por un lado deben reintegrar el bien que ocultaron, por ejemplo. ¿Sí? Si se hubiese tratado de una disminución del activo, ese bien lo deben reintegrar. Deben indemnizar daños y perjuicios. Y aparte de eso, pierden todo derecho a la quiebra. Vamos a suponer que yo a mi vecino le debí una cosecha de trigo, yo estoy fallido, pero él encima de gauchada antes me había cuidado, me tenía ahí la cosechadora. La cosechadora la va a tener que devolver, va a tener que pagar daños y perjuicio, y encima no va a poder verificar su crédito en mi quiebra. Es una responsabilidad muy gravosa la que tiene el cómplice. Tanto el primer párrafo como el segundo párrafo del artículo 173 tienen el mismo legitimado activo, y es lo mismo que sucedía con el artículo 119 y 120. Es decir, legitimado primario y primordial, el síndico, que para el ejercicio de esta acción va a requerir autorización de los saqueadores, es decir, es todo lo mismo, como les contó Guille, que ya vimos. Y subsidiariamente también lo va a poder hacer el acreedor, pero intimando previamente, o sea, todo lo que ya vimos en cuando vimos de inoponibilidad. Ahora, en eso están las similitudes. ¿En qué están las diferencias? ¿Ustedes recuerdan cuando hablábamos de las acciones de inoponibilidad que teníamos un plazo de caducidad? Que era un plazo de caducidad de 3 años. Bueno, cuando hablamos de acciones de responsabilidad del artículo 173, es decir, de representantes y de terceros, saquemos de esto a la societaria, a la responsabilidad societaria. Perdón, y me faltó decirles una cosita más. Bueno, está bien, es una cosa en la que, en la que tenemos algo que es diferente o disímil. Estos actos que generaron esta responsabilidad escapan al plazo de retroacción. Es más, pueden haber sido efectuados hasta un año antes de la fecha inicial del estado de situación de pagos. Por ejemplo, se fijó la fecha
en 5 años antes de la sentencia de quiebra. Si el acto se cometió hace 5 años y medio, contando desde la sentencia de quiebra, es totalmente atacable por estas acciones. Porque hasta 1 año antes se pueden atacar. Pero no del plazo de retroacción, sino de la fecha inicial del estado de situación de pago, es decir, del periodo de sospecha, entero. ¿Entendimos esto? ¿Juan, bien esto? Listo. Esto es muy importante. Y a diferencia también, como otra cosa en la que no hay similitud, entre lo que acontece con las acciones de inoponibilidad y las acciones de responsabilidad, que acá ya no tenemos un plazo de caducidad, sino que lo que vamos a tener acá es un plazo de prescripción. Esto está en el artículo 174. Ese plazo de prescripción es de 2 años. Y se va a contar desde la sentencia de quiebra. Y escuchen esto, no es necesario que la sentencia de quiebra esté firme. Se va a contar desde el dictado, no desde su firmeza. Cuestión que nos puede dar cierta complejidad, porque ustedes imagínense que este plazo, nosotros para iniciar la acción, en muchas ocasiones vamos a necesitar sí o sí que se determine el estado, la fecha inicial de asociación de pagos. Entonces vamos a hablar de un caso de una quiebra directa. Claro, hasta que se presenta el informe general, ese informe general tiene observaciones, se determina la fecha inicial, el periodo de sospecha, para después determinar si el acto que yo voy a atacar está dentro de ese año anterior o no. Puede ser que se me pasen los 2 años de prescripción. Bueno, aquí se podría pedir lo que se denomina una dispensa de prescripción, porque yo en realidad nunca tuve disponible la posibilidad de ejercer esta acción, porque me faltaba un requisito. Hay un solo supuesto donde no tendríamos que esperar que se dicte la resolución que fija la fecha inicial del estado de asociación de pagos. Hay un solo supuesto. Y ese supuesto es cuando el acto que vamos a atacar se cometió en el año anterior a la sentencia de quiebra. ¿Y por qué pasa esto? Porque ustedes recuerden que la ley nos dice que vamos a poder atacar actos de hasta 1 año antes a la fecha inicial del estado de asociación de pagos. Ahora bien, esa fecha inicial del estado de asociación de pagos nunca va a ser posterior a la sentencia de quiebra. Nunca va a ser posterior a la sentencia de quiebra, jamás. Entonces, un acto cometido en el año anterior a la sentencia de quiebra, sí o sí va a ser un acto cometido en un año anterior a la fecha inicial del estado de asociación de pago, seguro, como mínimo. ¿Entienden el supuesto este? ¿Quieren que lo repita? Sí, porfa. Sí. Recordemos que podemos nosotros atacar, ¿sí?, por esta acción de responsabilidad, actos cometidos hasta 1 año antes de la fecha inicial del estado de asociación de pagos. ¿Sí? Bueno. La fecha inicial del estado de asociación de pagos nunca puede ser posterior a la sentencia de quiebra.
siempre va a ser anterior a la sentencia de quiebra. ¿Sí? Entonces, si yo voy a atacar un acto que se cometió 6 meses antes de la sentencia de quiebra, no voy a necesitar como requisito que esté fijada la fecha inicial del estado de situación de pagos. ¿Por qué? Porque como yo puedo atacar hasta un año antes de la fecha inicial del estado de situación de pagos, y esa fecha inicial nunca va a ser posterior a la sentencia de quiebra, claramente, si está en estos 6 meses, va a ser un auto que va a caer en ese año anterior a la fecha inicial de la situación de pagos. O dentro de la fecha inicial de la situación de pago, o dentro del periodo de sospecha. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Seguro? Bueno. Y otra cuestión. Bueno, acá la ley es clara en el sentido de que la acción tramita por juicio ordinario, no nos da. Claro. Juan, sí. No, en el caso que recién vimos, es como si coincidiera la fecha de la sentencia de quiebra con, si no tenemos determinado la fecha de cesación de pago, tomamos referencia la fecha de la sentencia de quiebra un año para atrás. ¿Está bien ahí? Exacto, perfecto. Porque nunca, Juan, nunca, la fecha inicial de la cesación de pago va a ser posterior a la sentencia de quiebra. Exacto. Si no Nunca tenemos puede ser fecha, posterior. va a ser, exacto, va a ser la sentencia. Claro, ahora, si nosotros tenemos que atacar un acto que es, no sé, 2 años anterior a la sentencia de quiebra, ya ahí no podemos utilizar esto así. Tenemos que esperar sí o sí que se fije la fecha inicial de toda sesión de Ah, bien. pago. Por eso es un supuesto especial, perfecto. Es solamente para ese caso que esté dentro de ese año. Si no, Perfecto. no hay forma. Vamos a necesitar sí o sí que se haya fijado la fecha inicial del estado de situación de pagos. ¿Sí? Bien, queda como supuesto único, perfecto. Bien. Bueno, ya les decía, acá la ley es bien clara, nos habla de que esto va por juicio ordinario, acá ya no hay, ya perdió la buena voluntad respecto de que se pongan de acuerdo en llevarlo por incidente, acá es sí o sí por ordinario. Que tramita ante quién, ante el juez de la quiebra. ¿Sí? Luego, lo que tiene que ver con el 175, las acciones societarias, van a tramitar ante el juez de la quiebra. Eso lo dispone el 176. Y ahí va a depender del caso, podría ser que el síndico la inicie, podría ser que la haya iniciado el fallido o la fallida, pero como el fallido y la fallida pierden legitimación procesal como consecuencia de la quiebra, el síndico podría proseguir esas acciones que estuviesen iniciadas, que por supuesto van a pasar al juez de la quiebra, ¿no? Porque la competencia del juez de la quiebra. También podría ignorarlas e iniciar la propia del síndico, eso lo dispone expresamente el artículo 175. Pero no habla más que eso porque todo lo restante tiene que ver con lo que ustedes ya vieron en sociedades, o sea, con acciones típicas de responsabilidad de derecho societario. Acá no hay esto no es una responsabilidad societaria concursal. Es responsabilidad societaria que se da en el marco del concurso preventivo, donde el concurso, el artículo 175, nos da algunas pautas procesales, y nada más que eso. ¿Sí? Después se pregunta qué pasa con el plazo de prescripción. Es el plazo de prescripción de la ley de sociedades, son 3 años. Acá se nos juega el de 2 años. Para los socios, es el de 3 años. Bueno, ¿alguna consulta? ¿Estamos bien? Bien, bien. Bueno, espero que les haya servido. Sí, cómo no. Bueno, nos vemos en Sí, clase el muchas martes. gracias. Muchas Que tengan un gracias. Gracias. Buen fin de. Buen Chao. fin de. Chao, chao.